La ototoxicidad es una de las principales causas evitables de hipoacusia. Usaremos aquí la definición de ototoxicidad generada por el Comité de Ototoxicidad del Centro de Excelencia Auditiva del Departamento de Defensa del Grupo de Intervenciones Farmacéuticas para la Pérdida Auditiva. Ototoxicidad se refiere al daño al oído interno, específicamente a las estructuras y funciones cocleares y vestibulares, debido a la exposición a productos farmacéuticos, químicos o a radiación ionizante. El daño al que nos referimos puede involucrar la muerte celular o la incapacidad funcional, tanto de carácter transitorio como permanente. Los agentes capaces de provocar ototoxicidad se denominan agentes ototóxicos. De acuerdo con la definición mencionada antes, muchos tipos de estímulos pueden ser agentes ototóxicos. No solo varios grupos de medicamentos, sino también varios grupos de tóxicos y las radiaciones ionizantes. Entre los tóxicos, los solventes y los metales pesados representan importantes causas de daño auditivo. Entre los medicamentos que pueden causar ototoxicidad, encontramos los antibióticos del grupo de los aminoglucósidos, como la streptomicina y la gentamicina, los antibióticos del grupo de los macrólidos, la medicación antimalárica, como la quinina, diuréticos de asa, como la furosemida, antitumorales basados en el platino, como el cisplatino, algunos antiinflamatorios no esteroideos, como el ácido acetilsalicílico, y el acetaminofeno, cuando es combinado con narcóticos. Estas drogas son prescriptas incluso a pesar de sus efectos adversos, debido a que varias de ellas son drogas utilizadas para preservar la vida. Incluso algunas de las drogas que pueden causar ototoxicidad son de venta libre en algunos países. Los agentes ototóxicos pueden causar daños en cualquiera de las estructuras del oído interno. El daño puede involucrar a las células ciliadas vestibulares, a las células ciliadas cocleares o a las neuronas cuyas fibras forman el octavo par. El daño en el sistema vestibular se denomina vestíbulotoxicidad y puede manifestarse clínicamente mediante vértigo, mareos, inestabilidad postural, osilopsia, nistagmo, etc. El daño a las células ciliadas cocleares o cocleotoxicidad puede provocar tinnitus, hipoacusia o hiperacusia, con las consecuentes alteraciones en la comunicación a través del lenguaje. También puede haber sensación de oído pleno causada por el propio agente ototóxico, aunque en algunos casos esta sensación también puede deberse a la inflamación provocada por la patología de base que está siendo tratada con la droga ototóxica. El daño neural se denomina neurotoxicidad. Puede ocasionar desórdenes del procesamiento auditivo y puede ser una causa importante de tinnitus. El daño producido en las estructuras del oído interno puede ser transitorio o definitivo. En el caso de los daños definitivos, la mayor parte de las veces se produce muerte celular. Dependiendo del tipo de agente y de la intensidad de la injuria, esta muerte celular puede producirse por dos mecanismos principales: necrosis o apoptosis. La necrosis es una forma de muerte celular desordenada, consecuencia de una lesión rápida y de magnitud importante, en la cual se produce rotura de la membrana celular. Esto causa que el contenido de la célula se libere hacia el medio extracelular, lo que ocasiona una alteración mayor en la composición del líquido que rodea a las células ciliadas y las predispone a las que quedan vivas a un daño incluso más severo. Esto significa que las células ciliadas no solo pueden resultar dañadas por el propio agente ototóxico, sino también por la alteración de la homeostasis producida por el cambio en la composición del líquido extracelular debido a la lisis de las células necrosadas. La apoptosis, en cambio, es una forma de muerte celular más ordenada, en la cual no se produce rotura de las células y por lo tanto las células ciliadas solo se alterarían por el mecanismo de acción del agente ototóxico. Aún está en discusión si estos dos mecanismos de muerte celular son formas completamente diferentes o si son dos manifestaciones distintas del mismo fenómeno y en realidad constituyen los extremos de un continuo. A continuación vamos a analizar brevemente el mecanismo de acción de algunas sustancias ototóxicas. Debido a su importancia vamos a dedicar una extensión mayor a la ototoxicidad producida por los aminoglucósidos.
Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos bactericidas que son muy eficaces para tratar enfermedades infecciosas graves, pero que entre sus efectos adversos poseen una importante acción ototóxica. Entre los antibióticos de este grupo, la streptomicina, la gentamicina y la azithromicina producen predominantemente daño vestibular. La amicacina, la dihidroestreptomicina, la neomicina y la kanamicina causan principalmente daño coclear. La paromomicina y la tobramicina producen daño similar en ambas divisiones del oído interno. La administración de aminoglucósidos produce daño severo en las células ciliadas, particularmente en las células ciliadas externas, y un daño en las neuronas del ganglio espiral que no se debería a una acción directa de la droga, sino que se produciría como consecuencia del daño en las células ciliadas. De acuerdo con las evidencias que tenemos actualmente, se cree que los aminoglucósidos ingresan a los mecanismos eléctricos por endosolidas sólidas que soportan los canales mecanoeléctricos que el ingreso por endosolidas. En células ciliadas de minutos. Ingresado se elimina varios meses dentro de la célula ciliada. El ingreso de estas drogas a la célula ciliada los efectos ototóxicos. Cualquier situación que aumente la apertura de los canales mecanoeléctricos aumentará el ingreso de los aminoglucósidos y por lo tanto su ototoxicidad. Hay tres evidencias muy sólidas que indican que el principal mecanismo de ingreso de los aminoglucósidos a las células ciliadas se realiza a través de los canales mecanoeléctricos. En primer lugar, debe recordarse que el calcio es el ion que dispara los mecanismos de adaptación en las células ciliadas. La fracción de canales abiertos depende de los mecanismos de adaptación. A mayor adaptación, menor proporción de canales abiertos. Por lo tanto, menor concentración de calcio significa menor adaptación y mayor cantidad de canales abiertos. En la hipocalcemia, entonces, la intensidad de los mecanismos de adaptación es menor, por lo que se produce un corrimiento del rango de operación de las células ciliadas hacia la izquierda, y entonces aumenta la probabilidad de apertura de los canales mecanoeléctricos en reposo. Si los aminoglucósidos ingresaran a través de los canales mecanoeléctricos, como en la hipocalcemia aumenta la apertura de estos canales, también debería aumentar la toxicidad de los aminoglucósidos. Y esto es exactamente lo que se observa. Los aminoglucósidos son más ototóxicos cuando hay hipocalcemia. Otra evidencia en favor de este mecanismo de ingreso de los aminoglucósidos es que las células ciliadas externas lo incorporan en forma mucho más abundante que las células ciliadas internas. Como las células ciliadas externas tienen una concentración intracelular de buffer de calcio más elevada que las células ciliadas internas, tienen una concentración intracelular de calcio más baja. Por lo tanto, menor activación de los mecanismos de adaptación y en consecuencia mayor proporción de canales mecanoeléctricos abiertos que las células ciliadas internas para cualquier grado de inclinación de los cilios. De acuerdo con esto, si los aminoglucósidos ingresaran a las células ciliadas a través de los canales mecanoeléctricos, como las células ciliadas externas tienen más canales abiertos que las células ciliadas internas, deberían incorporar los aminoglucósidos en forma más abundante que las células ciliadas internas. Y esto es exactamente lo que sucede. Los aminoglucósidos causan más ototoxicidad en las células ciliadas externas que en las células ciliadas internas. Una última evidencia que soporta esta idea es que el bloqueo farmacológico de los canales mecanoeléctricos mediante curare o quinina limitaría la entrada de los aminoglucósidos en la célula ciliada, lo que debería reducir la ototoxicidad de los aminoglucósidos. Nuevamente, esto es exactamente lo que se observa. El bloqueo de los canales mecanoeléctricos reduce la ototoxicidad de los aminoglucósidos. Todos estos hallazgos representan una fuerte evidencia que respalda la idea de que la entrada de los aminoglucósidos se produce principalmente a través de los canales mecanoeléctricos. Esto abre una prometedora ventana terapéutica para prevenir el daño celular.
Si junto con los aminoglucósidos se administran drogas que bloquean transitoriamente los canales mecanoeléctricos, puede prevenirse el ingreso de los aminoglucósidos en las células ciliadas, reduciendo sus efectos ototóxicos. La principal vía por la cual los aminoglucósidos provocan el daño una vez que han ingresado en la célula ciliada es a través de la formación de especies reactivas de oxígeno. Estas son los aniones superóxido, los radicales hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. La producción de estas especies reactivas de oxígeno se produce a partir de los lípidos de la membrana de la célula ciliada y está catalizada por un complejo hierro-aminoglucósido. La elevada producción de especies reactivas de oxígeno activaría cascadas bioquímicas intracelulares que llevan a la muerte celular por apoptosis. El hierro es un metal de transición que puede causar apoptosis. La acumulación de hierro en el citoplasma produce la formación de hidroperóxidos de lípidos y metabolitos y se produce una peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados en la membrana celular. Además, este metal es una causa importante de muerte celular en varias enfermedades neurodegenerativas. Aparentemente, el hierro por sí solo no provoca ototoxicidad, pero potencia de modo importante la toxicidad de los aminoglucósidos. Esto significa que debe prestarse especial atención cuando los tratamientos con aminoglucósidos deben darse a pacientes que tienen niveles elevados de hierro en el plasma. El cisplatino es un compuesto antitumoral que ingresa a la célula ciliada mediante el transportador de cobre CTR1. Una vez dentro de la célula ciliada, forma un compuesto reactivo hidratado llamado cis-diamino-aqua-cloroplatinum, que altera el sistema antioxidante de las células ciliadas. Este compuesto reactivo del platino reacciona con el oxígeno molecular para generar anión superóxido, que es detoxificado por una enzima llamada superóxido dismutasa. Esta enzima convierte a este anión superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Este peróxido de hidrógeno es detoxificado de la célula mediante otra enzima, la catalasa, que lo transforma en agua y oxígeno molecular. Esta transformación de peróxido de hidrógeno en agua requiere glutatión reducido, el cual en el acto se oxida a glutatión oxidado. La actividad metabólica de la célula ciliada normalmente produce una cierta cantidad de compuestos oxidativos que son detoxificados mediante un sistema de antioxidantes intracelulares. Este compuesto reactivo del cisplatino altera estas reacciones que se producen normalmente en las células ciliadas. Además de aumentar la producción de anión superóxido, este compuesto se une al glutatión reducido y lo oxida, de modo que la célula ciliada queda menos glutatión reducido para convertir el peróxido de hidrógeno en agua. De este modo, el cisplatino no solo genera un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, sino que además inhibe los mecanismos antioxidantes de la célula ciliada, lo que la lleva a la muerte celular. El transportador de cobre CTR1, a través del cual ingresa el cisplatino, fue identificado en las células ciliadas, en las células del epitelio de la estría vascular y en las neuronas del ganglio espiral en cantidades mucho mayores que las halladas en las células de soporte de la cóclea. Esto explicaría por qué las células ciliadas, la estría vascular y las neuronas del ganglio espiral son los principales sitios dañados por el cisplatino. La furosemida es un diurético de techo alto, también llamados diuréticos de asa porque actúan en el asa de Henle del riñón. Este fármaco ejerce su efecto diurético inhibiendo el transportador NKCC2 del asa de Henle. En la cóclea, la circulación de potasio hacia la endolinfa requiere la actividad de una isoforma de ese transportador, el NKCC1, que también es inhibido por la furosemida. De este modo, la furosemida altera la circulación de potasio hacia la endolinfa, por lo que altera la funcionalidad de las células ciliadas. Además de esto, también produce alteraciones en el balance hídrico de la estría vascular. Esto puede representar un problema grave en pacientes que son tratados con furosemida y aminoglucósidos, porque aumenta el flujo de aminoglucósidos hacia la endolinfa.
Existen evidencias que sugieren que los salicilatos, que están ionizados negativamente al pH fisiológico, actúan como un inhibidor competitivo en el sitio de unión aniónico de la prestina, por lo que altera su funcionalidad. Esto afecta el mecanismo amplificador del oído interno, así como la actividad espontánea y provocada de las otoemisiones acústicas. Los efectos ototóxicos observados para la aspirina son variados e incluyen tinnitus, hipoacusia, alteración en la morfología de la membrana vasolateral de las células ciliadas externas, etc. Las personas expuestas a niveles elevados de plomo tienen umbrales auditivos alterados en relación con las personas no expuestas. Es decir, que por sí solo el plomo es capaz de causar hipoacusia neurosensorial. Además, las personas expuestas tienen aumento de las latencias entre las ondas de los potenciales evocados de corta latencia. Existen evidencias de que el plomo potencia el daño auditivo causado por la exposición al ruido. El manganeso es un metal importante para la actividad enzimática y para los mecanismos de transporte de sustancias en las membranas celulares, por lo que es un metal abundante en el organismo. La exposición a niveles elevados de manganeso tiene efectos nocivos en las células del oído. Las neuronas del ganglio de Corti son más vulnerables que las células ciliadas. Y entre las células ciliadas internas son mucho más vulnerables que las externas. Para estas tres sustancias, el arsénico, el cadmio y el mercurio, también se han encontrado umbrales alterados en niños y adultos expuestos a altas concentraciones en relación con las personas no expuestas. También se han encontrado varias alteraciones auditivas centrales asociadas a la exposición a estos tóxicos. Uno de los aspectos centrales que debe tomarse en cuenta acerca de la ototoxicidad es que el oído puede dañarse por múltiples causas, y esto tiene un fuerte impacto en la medicina laboral. En términos de medicina preventiva, resulta importante determinar si una persona determinada que consulta por daño auditivo lo posee por haber estado expuesta a ruidos de alta intensidad en su ambiente laboral, o si el daño es el resultado de haber estado expuesta a agentes ototóxicos, tanto medicamentos como tóxicos ambientales, que pueden potenciar el daño causado por la exposición al ruido. Se cree que en muchas oportunidades el daño auditivo que se presenta probablemente no haya sido causado solo por la exposición al ruido, sino también por tratamientos prescriptos por médicos con drogas ototóxicas y muchas veces incluso por automedicación. Debe tomarse especialmente en cuenta entonces que estos agentes no solo pueden causar daño auditivo por su propia acción, sino que además pueden potenciar la acción de otros agentes capaces de causar daño en el oído. La ototoxicidad puede comprenderse si se conocen los mecanismos de acción por los cuales las drogas causan el daño celular. De ese modo, mediante indicaciones adicionales, puede prevenirse o minimizarse el daño producido sobre las células auditivas.